Bueno, ya estamos de vuelta acá en vivo, en Buen Día, momento de entrevista. Estamos con el legislador Federico Mazo. Queremos conversar respecto de muchos temas, ¿no? Y recién fuera de aire hablábamos respecto de lo que es este fin de año, ¿no? Complicado para muchos sectores. Adelantábamos hace un ratito lo que va a pasar con el bono de los privados, con las jubilaciones que se están esperando también. ¿Cómo está viendo este fin de año? Bueno, creo que se vive una situación social y económica muy crítica. Creo que el poder adquisitivo ha sido minado de los trabajadores formales e informales con las medidas económicas del anterior gobierno. El gobierno actual ha hecho una inyección económica, ¿no? Sobre todo en los sectores más vulnerables. Creo que han hecho una evaluación de la primera semana y ahora han tomado la decisión de adelantar para el día viernes el adelanto a jubilados y a los beneficiarios de la asignación universal por hijo. Creo que se necesita un mayor ingreso de dinero al bolsillo de los argentinos para dinamizar el consumo y de esa manera ver que la economía argentina empiece a arrancar. El tema es que dentro de esa realidad no hay que dejar pasar que en lo social ha vuelto el hambre a la Argentina. Entonces, para salir de esa realidad se necesitan no solo medidas que van apuntando a devolverle mayor poder adquisitivo a los argentinos, sino que hay que tomar medidas desde lo social que son muy urgentes, ¿no? La tarjeta alimentaria va en ese sentido, pero bueno, va a impactar finalmente, esas 2 millones de tarjetas van a impactar recién en el mes de marzo. Sí. Por eso digo, ¿no? Creo que el gobierno ha evaluado este fin de semana inyectar mayor dinero en los sectores vulnerables, en los sectores de las pensiones, o sea, todo lo que de alguna forma está bajo la línea de pobreza y en algunos casos de indigencia. Así que, bueno, esperemos que esto impacte, y de alguna forma se vayan reacomodando algunas cuestiones, ayudados también que me parece que en este sentido las provincias deben ayudar, ¿no? Me parece que el encuentro con los 24 gobernadores y gobernadoras la semana pasada, donde de alguna forma se ha reestructurado la cuestión fiscal hacia las provincias para inyectarle mayor dinero en la coparticipación, va en ese sentido. Pero la verdad que yo recién te decía fuera de cámara que muchos piensan en enero como un mes de vacaciones, pero la verdad que yo estoy muy preocupado porque me parece que una vez que pasen las fiestas de fin de año, todos los eneros han sido duros, pero me parece que este va a ser un enero que hay que estar muy pendiente de la situación, monitorearla toda la semana, como lo está haciendo el gobierno nacional, porque la verdad que la apreciación que uno tiene es que se vive una situación difícil. ¿Pero ¿no? qué está viendo usted? ¿La posibilidad de conflictividad social concretamente o una situación crítica que es la que ya viene atravesando el país? No, mire, yo creo que en particular me parece que la mayoría de las provincias han terminado un año muy complejo de lo económico. Nuestra provincia principalmente no ha podido pagar después de 19 años el sueldo anual complementario antes del 24. Eso es un indicio muy complejo, agravado porque el banco que administra los fondos le ha descontado a todos los empleados públicos las deudas. La verdad que pasar por un cajero del Banco Macro el fin de semana ha sido ver gente muy enojada, ¿no? Esas cosas hay que preverlas. Se va a terminar de pagar, entre comillas, jueves y viernes el SAC y no hay novedades del mes de diciembre para enero, ¿no? Esas son cosas que me parece en una provincia como la nuestra, que una parte importante del trabajo en esta época del año está sostenido de la mano del Estado, es una preocupación. Yo creo que ya hay quejas de distintas organizaciones gremiales, hay organizaciones sociales que también van a expresar la queja esta semana porque no se han liquidado los programas sociales, algo que es muy preocupante para lo que la situación se vive. Y en general en el país me parece que todavía las provincias, este acuerdo fiscal va a impactar recién a mediados de enero, no es que automáticamente se giran los fondos, ¿no? Entonces hay que
ver de cómo... Yo no soy pesimista desde el punto de vista de las medidas en general que ha tomado el gobierno nacional, creo que han sido las correctas. En la situación que está el país, tenemos que ir a un esquema en que tienen que hacer el esfuerzo los que más rentas tienen y los que más ingresos tienen en una dirección hacia los que realmente la están pasando muy mal. Eso siempre genera de alguna manera algunas rispideces, pero creo que hay que mantenerse firme en eso, y después que las medidas tanto sociales como económicas en la emergencia impacten lo más rápido posible, ¿no? Ahora, quienes se oponen a esas medidas justamente del gobierno nacional dicen que la clase política también debería dar sus gestos. Usted, como legislador de la provincia, formando parte de la legislatura más cara, que más presupuesto tiene en todo el país, ¿cómo analiza esto? ¿Deberían dar un gesto también con la reducción de las dietas legislativas y demás? Mire, yo creo que en primer lugar lo que hace falta en la provincia de Tucumán es una ley de acceso a la información pública, ¿no? Yo hace 50 días que estoy en la legislatura, tengo una dieta que supera no más de 2.000 pesos de mi sueldo que tenía anteriormente como secretario de Estado de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Por supuesto que en el imaginario de la sociedad tucumana está los 400, 500.000 pesos que se decía que ganaba un legislador. Hoy, por lo que yo pude apreciar en 50 días, todo dinero que ingresa y egresa de la legislatura se lo hace en blanco. Y me parece que, yo lo dije en la última sesión, la única manera de recobrar confianza ante la sociedad es usted ingresa, como ingresa en la página del Congreso de la Nación y sabe cuánto gana un legislador, cuántos empleados tiene. Digo, transparentar el gasto político para recuperar la confianza. La verdad que la gente exige una reducción en el gasto político. Yo creo que la política tiene que hacer un esfuerzo, pero siempre planteando la realidad de cuáles son los ingresos, ¿no?, de la política y del sistema político. ¿En qué podría reducir el gasto la política? La política me parece que en general, sobre todo los ejecutivos, pueden reducir el gasto desde el punto de vista de publicidad y propaganda, ¿no? Usted ve todas las provincias, pero incluido oposición, oficialismo, hay un gasto desmesurado del tema de lo que es de poner, digamos, hacia la sociedad o mostrar los actos de gobierno a través de las distintas formas que hoy se puede medir. Después, desde el punto de vista de los ingresos, promedio, un representante del pueblo hoy gana un tercio, no me quiero equivocar, pero un tercio de lo que gana un vocal de una corte, un presidente de una corte, digamos, ¿no? ¿Usted dice que no hay margen, digamos, de alguna manera para ajustar, al menos en el ámbito legislativo? Mire, yo creo que en el ambiente, uno de los problemas que tienen en general los gobiernos y dentro de eso los tres poderes, por ejemplo en Tucumán, ¿no?, midiendo lo que es Tucumán, es una cantidad indiscriminada de empleados públicos, ¿no? Usted sabe que Tucumán, más de el presupuesto 2020, que lo hemos aprobado en general, lo hemos acompañado de la oposición, pero nos hemos manifestado en contra en algunas cuestiones particulares, plantea que el 81,3% va a sueldo, netamente a sueldo, o sea, con el 19% del presupuesto no se puede pensar en grandes obras en la provincia. De todas maneras, me parece que cuando se habla de reducción del gasto político, hay una visión de que un legislador nacional, un diputado nacional, un legislador provincial, en el caso de Tucumán, gana cifras 2 o 3 veces a lo que realmente percibe. El problema es que eso, si el gobierno y la misma legislatura no tiene una decisión de adherir a la ley de acceso a la información pública y que eso sea realmente, a mí me ha pasado, yo lo conté en una sesión de Cámara, ingresaba el subsidio de salud, cuando uno cambia de repartición hay que hacer, y me reconoció una vecina de San Miguel de Tucumán planteándome: ustedes ganan 400, 500 mil pesos. Yo saqué la boleta de sueldo y le mostré, digamos. Digo,
Pero a mí me parece que no hay que temerle a la transparencia de los gastos de la función pública. Si ¿Los legisladores temen eso en general? Mire, yo no puedo hablar por 49 colegas. Yo creo que me parece que el problema que tenemos hoy con la política es que en los últimos 25 años no se han hecho bien las cosas desde la función pública, ¿no? Entonces, ese tridente de corrupción, impunidad, clientelismo ha deteriorado muy fuerte a la política. Los que de alguna forma nunca nos hemos apartado de entender la política como la generadora de las grandes transformaciones, que venimos de la militancia política, que entendemos la política como vocación de servicio, la verdad no tenemos ningún problema que se transparente todo, porque es bueno transparentar. Es como cuando uno maneja una secretaría o un ministerio. Yo siempre digo, no hay que hablar ni de millones ni de toneladas de alimentos, sino cuánto impacta en cada persona vulnerable lo que uno... Porque la gente se imagina, dice, sí, cada uno gasta, a la Tucumán le cuesta 7 millones de pesos un legislador. Pero no es que un legislador se lleva 7 millones de pesos al año. En el imaginario de la sociedad piensa eso. Ahora, hay una infraestructura de edilicia, hay una infraestructura de acciones, hay una parte importante de lo que yo estuve estudiando, prácticamente un 20% del presupuesto legislativo se destina a fines sociales, ¿no? Boleto gratuito tanto para los alumnos secundarios, terciario, universitario. A propósito de eso, ¿no? De los fondos y cómo los destina cada uno de los poderes, ¿qué piensa justamente de esta propuesta del Ejecutivo de que haya justamente un fondo único y que eso lo tenga que regular el Ejecutivo? Nosotros hemos aprobado que el gobierno en esta situación difícil tenga un fondo único de las cuentas oficiales, pero que no de alguna forma rompa la división de poderes y que cada uno de los poderes, tanto el legislativo como el poder legislativo, mantengan en sus cuentas los excedentes. Lo que sí también marcamos es que esos excedentes no pueden, como pasaba hasta hace un tiempo en la justicia, que mientras la sociedad necesita de un Estado más presente, estén especulando en tanto el Tribunal de Cuentas como la justicia en plazo fijo. Yo creo que esas situaciones no se pueden tolerar, pero tampoco de que de alguna manera el Ejecutivo abarque, poniendo un ejemplo, un colega, como cuando sale el cero en la ruleta, digamos, se barre toda la ficha, digamos, ¿no? Entonces a mí me parece que esta legislatura viene trabajando con un equilibrio muy importante y hay que reconocerlo. Tenemos la oposición una apertura de parte del oficialismo a que acompañemos ciertas cuestiones. Yo he acompañado desde Libre del Sur el presupuesto en lo general, porque la verdad puse énfasis en lo social, en el tema del presupuesto para afrontar un tema tan complejo como es la política hacia la violencia que sufren las mujeres, el tema de adicción, y la verdad que me han escuchado, me he reunido con los funcionarios del área, estamos planteando para el 2020 reuniones para ver que ese aumento de presupuesto, cómo lo encaminamos entre todos para que impacte. Yo creo que hay una legislatura en la que, si usted ve las votaciones, ninguna votación sale 34 a 15, que es toda la oposición. O sea, porque creo que no hay margen, ni en general en la política, ni en la legislatura, ni en los ejecutivos, de hacer una de más. A mí en particular, la verdad que me preocupa muy fuerte la situación económica de la provincia, ¿no? En este sentido, pensando en el año que viene, ¿qué propuestas plantea? ¿Qué propuestas está pensando? Bueno, mire, nosotros estamos trabajando, tenemos un compromiso que hemos asumido en la sociedad, desde nuestro perfil de la política, en trabajar muy fuerte de distintas problemáticas que hoy están sumergidas en las prórrogas de las emergencias, y queremos empezar, por más que sabemos que son problemas estructurales, empezar a trabajar junto al Ejecutivo en medidas concretas que de alguna forma vayan mitigando esas cifras que nos duelen. Por ejemplo, estoy trabajando en encontrar una propiedad
¿no?, fiscal de la provincia para convertirla a través de una ley en un albergue para mujeres víctimas de violencia. No puede ser que Tucumán, con los índices que tiene, de lo peor de la violencia, que es un ejemplo, los femicidios, no hay un lugar a donde esa mujer que llega a las distintas áreas, sea el Observatorio de la Mujer, la Secretaría de la Mujer o algún hospital víctima de la violencia, no tenga un lugar para pernoctar con sus hijos, para evitar, digamos, volver a ser golpeada. El tema hay es, a nivel municipal en la capital, ¿puede como ser? tiene la municipalidad un albergue, el Centro de Contención Social, claro, en la Avenida Coronel Suárez. Claro. Pero digo, el tema adicciones o el tema consumo problemático, tenemos que decir, bueno, estamos ante esta situación, está muy bueno la prevención, pero bueno, ¿qué hacemos con los que necesitan de alguna forma, jóvenes y no tan jóvenes, un tratamiento? ¿Cómo empezamos a armar con lo que tenemos? Pero mostrar hacia fin de año que hay un descenso en esas realidades. El tema de hábitat, estoy trabajando muy fuerte en un programa de viviendas sociales, ¿no? Usted sabe que hoy una vivienda tipo Fonavi le sale al gobierno, hechas por empresas privadas, un valor mucho más grande que una vivienda social. Y cuando digo una vivienda social no significa que no cumpla mínimamente las condiciones de habitabilidad, sino que no tenga, entre comillas, los lujos que encarecen una vivienda y que a esa persona que no tiene baño, que vive presa del hacinamiento, pueda tener una vivienda similar en metros cuadrados, un poquito más grande que una prefabricada de madera, pero que nos aseguremos que ese hábitat la saca no solo del hacinamiento, sino que también le da mayor calidad de vida todos los días y sobre todo también de salud. Entonces, esas son las cosas en las que creo que hay que trabajar y me parece que estamos todos esperanzados en algunas medidas del gobierno nacional respecto a cómo avanzamos también en la generación de empleo de prácticamente millones de argentinos que hoy viven de un programa social. Hemos estado reunidos con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, tiene planteado ejes de trabajo como el tema de la construcción para que las cooperativas que hoy forman parte de este conglomerado de beneficiarios de programas sociales puedan hacer pequeñas obras de construcción que a su vez dinamizan el trabajo informal, pero también a ese tucumano o tucumana que hoy percibe un ingreso pueda trabajar y tener un extra que lo saque medianamente de la indigencia, lo pase a la pobreza y vaya haciendo un camino de superación. Está el tema de obras de emprendimientos textiles, otros emprendimientos viendo la composición de que hay muchísimas personas grandes de experiencia entre los desocupados, centros de atención de cuidados infantiles para los menores como también para los adultos mayores. Digo, claro, ejes de trabajo que si se ponen en vigencia me parece que van a ayudar a motorizar la economía. La Argentina es un país que el 80% de su economía se mueve con, digamos, cuando la rueda del movimiento económico interno empieza a rodar. Así que bueno, ahí están las expectativas centradas no solo del trabajo legislativo, sino también de un trabajo muy fuerte con el Ejecutivo y por otro lado también con el Poder Judicial. Creo que tenemos una justicia muy lerda en todos los sentidos. Hemos ampliado una ley, hemos dado un plazo de 9 meses de la ley de narcomenudeo para que tanto el Ejecutivo como la justicia se pongan a la altura de las circunstancias, porque creo que la sociedad también percibe que la justicia está lenta y esa lentitud genera sobre todo un grado de pánico en la sociedad por los hechos que